Ahí está. Seguramente a usted le envió el... Le voy a poner el pin. Ya está puesto el pin. Así que vamos a ver. Ok. Ok. Muy bien, pues como les mencioné, nada contra la verdad, y no significa de nadar en contra de la verdad, es nada de nothing, ¿verdad? De nada en lo absoluto, ¿no? Este, y este nombre para esta presentación parte de un versículo, y para ser justo, este versículo me llamó la atención. Era como en octubre, fue la fiesta de los tabernáculos y yo estaba en Estados Unidos, y un amigo que se llama Danny Brown, que él vive en Tailandia, eh, él hizo una presentación que me incluía este versículo, pero estaba enfocada a la vida de Juan Hus o Juan Hus. Entonces, eh, me llamó la atención, entonces seguí buscando un poco de información acerca de este versículo y tratando de entender a qué se refiere. Y vamos al versículo en cuestión. Dice, perdón, ahí, porque no podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Eso ahí en 2 Corintios 13:8. No podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. ¿Y, qué significa este versículo? ¿Cómo que no podemos nada contra la verdad? ¿Acaso yo no puedo hacer nada en contra de la verdad? Dice que no hay nada que podamos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con este versículo? Y quisiera leerle un comentario que hace Adam Clark. Adam Clark era disculpen, Adam Clark era un comentarista del siglo XIX, un estudioso de la Biblia, y nuestros pioneros muchas veces llegaron a citar de Adam Clark. No es que él esté en lo correcto, de hecho, la opinión que él da en esta ocasión no es para que le consideremos como una opinión inspirada, es simplemente para que veamos las diferencias que pueden haber de interpretación en cuanto a este versículo, pero cuando nosotros sumamos otros versículos más lo que nos dice el Espíritu de Profecía, pues es como que se nos aclara bastante el significado de ese versículo. Y dice Adam Clark, como somos apóstoles de Dios, no podemos traeros ninguna doctrina falsa. Y como profesamos estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, no podemos hacer nada que se oponga a esa verdad o que pueda ser perjudicial para ella. Al contrario, lo que decimos y hacemos es para esa verdad, para propagarla y establecerla. El Evangelio de Jesús es verdad, y mi testimonio al respecto también es verdad. En mi venida y en mi vara nada tenéis que temer, si retenéis y permanecéis en esta verdad. Eso es lo que comenta Adam Clark. Eso es lo que comenta Adam Clark en cuanto a esta cita, este versículo de que nada podemos hacer contra la verdad, sino en favor de la verdad. Ahora yo quisiera que leyéramos algunos versículos que, que posiblemente nos permitan considerar qué significa ese versículo. Por ejemplo, en Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Si nosotros nos dejamos llevar solo por lo que está escrito ahí, sin darle interpretación, sin espiritualizar, sin, sin decir que son formas de expresión, no. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría que sea contra Jehová, no hay inteligencia que sea contra Jehová, no hay consejo que sea contra Jehová. Y nosotros podemos decir, ¿verdad? Y usted podría decir, Carlitos, pero es que hay mucha gente que utilizan las facultades mentales que Dios le ha dado para atacar la verdad y para ir en contra de Jehová. Este, hasta hacen consejos para buscar la manera de apagar la verdad. ¿Cómo que no hay sabiduría? ¿Cómo que no hay inteligencia? ¿Cómo que no hay consejo contra Jehová? Bueno,
seguimos leyendo otros versículos, ¿verdad? También en Proverbios 21:31, el que le sigue. Dice, el caballo se apareja para el día de la batalla, mas de Jehová es el salvar. Vemos que el hombre, con toda su preparación, ¿verdad? Con ese aparejamiento, ¿verdad? El caballo aparejado, el hombre con toda su preparación, con todos sus planes, con todas sus intenciones, hace lo que está en sus manos hacer, pero de Jehová es salvar. Si el hombre busca salvarse por medio de caballería, por medio de la fuerza, y está confiando en eso para salvarse, está perdiendo el tiempo. Por eso cuando Dios llamó a su pueblo y les dijo que no contaran nunca los hombres de guerra, que no tuvieran caballería, que no confiaran en los caballos, sino que confiaran en Él. Porque de Jehová es salvar y por más que el hombre planifique y utilice, podríamos decir lo que nosotros decimos sabiduría, pero sin Dios es sabiduría humana y es necedad, eh, para, para atacar la verdad o para salvarse o para buscar salir bien en algo, si no cuenta con Jehová, de nada le sirve. Por eso dice también que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. También ahí en Proverbios 19:21 leemos muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice Proverbios 19:21, que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero ¿qué es lo que permanece? El consejo de Jehová. Así que el hombre puede utilizar las facultades que Dios le ha dado, ¿verdad? La capacidad de planificar, de prepararse, tener muchos pensamientos en contra de los planes y la voluntad de Dios. Pero el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cómo así? Vamos a seguir viendo. Ahora vamos a leer una cita que me parece que es la cita, la única cita de la hermana White citando este versículo en sus trabajos publicados, lo que ella publicó en vida. Lo que ella publicó en vida. En otras cartas, vamos a estar viendo más adelante cómo ella utilizó también el versículo, pero vamos a ver cómo ella lo utilizó en vida. Ah, perdón, me faltaban dos versículos más, miren, qué bueno. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. ¿Recuerdan esas palabras de Gamaliel? El maestro Gamaliel a los pies de quien Pablo se instruyó y se volvió fariseo, ¿no? Él dijo y propuso, ¿verdad? Que dejaran a los hombres y a los discípulos ir, que los dejaran quietos, que si eso era de Dios, perdón, si no era de Dios, pues que como todos los demás que habían desaparecido, pues ellos también iban a desaparecer, esa secta, por decirlo de esa forma. Pero dice, mas si es de Dios, que dice él, no la podréis deshacer. Lo que es de Dios no se podrá deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Isaías 43:13 nos dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Cuando nosotros escuchamos que no hay de quien de mi mano libre, por alguna razón nos imaginamos que la mano para librar, o sea, la mano de la cual se quiere librar es del mal que Dios hace y normalmente nuestra mente se va por esa línea. Sin embargo, cuando cuando las palabras de Jesús, ¿verdad? Si consideramos las palabras de Jesús en relación a esto, a la mano de Dios, por ejemplo, Jesús decía que nadie podía arrebatarles a, a los seguidores de Jesús, a los creyentes, de la mano de Dios. Mi padre
mayores que yo, ¿verdad? Y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Entonces vemos que el librar de la mano sería como quitarle a Dios lo que él tiene en la mano. Y Dios está diciendo, ¿quién lo estorbará? Si yo hago algo, ¿quién va a estorbarlo? ¿Quién va a impedirlo? ¿Quién va a tratar de resistir lo que yo hago? Entonces, considerando estos versículos, vemos que hay una posible interpretación de ese texto con el que comenzamos, que nada se puede hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Es decir, que por más que el hombre, el ser humano, trate de atacar la verdad, de combatirla, por más que persiga, por más que trate de tirar por tierra la verdad, desaparecerla, esconderla, todos sus esfuerzos van a terminar siendo en favor de la verdad. Y esto nos presenta a nosotros un principio muy, muy interesante que nos sirve a nosotros para, para estar en paz en medio de situaciones donde sentimos que la verdad está siendo combatida. Y vamos a ver ahora sí la cita de Conflicto de los Siglos. Esta cita del Conflicto de los Siglos está basada en la historia de Juan Hus, o John Hus, o Jan Hus, y dice así, este párrafo, el párrafo número 1 de la página 95 del Conflicto de los Siglos. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre vosotros es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros. Mas no os he dejado para navegar la verdad divina, para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir. Hus no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia. De modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y es interesante cómo Elena de White le da una aplicación de ese versículo en cuanto al Papa. El Papa buscó suprimir la verdad, buscando acallar a Hus, pero todos sus intentos de suprimir la verdad, todos sus intentos de combatir lo que estaba predicando Hus, terminó en obrando para el esparcimiento o la predicación más grande precisamente de esas verdades. Es decir, terminaron dándole Un una comentario. audiencia aún más grande. ¿Me permites un Entonces, comentario? sí, ¿quién? Bárbara, No ¿cómo sé quién es estás? Bárbara. Adelante, Bárbara. Ok, no, en cuanto a lo que estás hablando de no se puede hacer nada en contra de la verdad, es porque, sabes, para mí, en esto que estás reseñando tan ampliamente, la gente olvida fácilmente, en este caso el papado, que es que no, no es Juan Hus, o como se llame él, pues, porque sea Lutero, cualquiera, es Dios. O sea, ellos creen que acallando a un ser humano, ¿sabes? Ellos concentran sus energías en aquella persona, en el humano, en el ser humano que es mortal. Se olvidan, oye, se olvidan de que es Dios quien está por encima de todo eso. Así que es difícil, como lo dices, como lo estás reseñando, como lo estás diciendo, que se pueda luchar contra el Señor. Es difícil, ¿eh? Sí, y nosotros, nuestra reacción natural cuando combaten lo que entendemos que es la verdad, o lo que estamos convencidos que es la verdad, nos sentimos mal, nos preocupamos,
nos sentimos aturdidos, pensamos que el error va a ser victorioso por encima de la verdad. Vemos las masas siguiendo la mentira, siguiendo el error. Vemos que las leyes que van en contra de la verdad, los ataques de aquellos que señalan la verdad como un error fatal, eh, atrae a muchas personas y esto nos preocupa y, y se nos olvida que la verdad no es mía, la verdad no es tuya, la verdad es de Dios Así es. y Dios mismo ha prometido hacer que la verdad triunfe. Y Amén. Dios prevé los planes, Dios prevé los planes de aquellos que combaten la verdad y los termina utilizando para gloria de su nombre. En cuanto a esto, quisiera mencionar un ejemplo que muchos conocemos, pero que no sé si lo hemos pensado de esa forma o en base a este versículo. El ejemplo del ministerio de Jesús, el ejemplo de la vida de Cristo y el ejemplo de la dádiva de Dios de su Hijo. Dios nos dio a su Hijo. Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario, reveló el carácter de Dios. Desde que estaban en el pesebre, Cristo fue perseguido por Satanás. Desde el pesebre. Eh, Primero que si nos dejamos llevar por el Salmo 22, siendo un salmo mesiánico que comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y leemos ese salmo aplicándoselo a Cristo y no a David, porque la realidad es que la inmensa mayoría de las cosas que están allí no se le pueden aplicar a otra persona que no sea Cristo. David no vivió muchas de las cosas que están allí escritas. Eh, si nos dejamos llevar porque es un salmo mesiánico, porque habla de Cristo y nos revela muchas cosas profundas, allí Cristo dice que tú eres quien me sacó del vientre de mi madre. Y lo presenta como rodeado de peligros. O sea, el parto de María, posiblemente estuvo el enemigo tratando de causar daños en el parto de María, pero fue Dios que permitió que ese parto fuera exitoso. Después está Herodes decretando que murieran todos los niños de 2 años para abajo, tratando de matar al Mesías. Y fue Satanás a través de Herodes tratando de matar a Cristo. Y, y Dios siempre encontró la forma de preservar la verdad, que Cristo es la verdad, de preservar a Cristo, de preservar la verdad. Eh, Estuvo en Egipto, después regresó, después se nos aparece en el desierto de la tentación una vez comienza su ministerio o está por comenzar su ministerio. Después de que fue bautizado, Cristo está en el desierto. Ahí Satanás lo atacó fuertemente. Y pareciera que estaba aplastando allí a Cristo porque Cristo estaba débil, estaba, pareciera que estaba a merced del enemigo, pero en el momento oportuno llegaron ángeles que lo sostuvieron, ¿verdad? Que lo fortalecieron y lo alimentaron y todo eso. En muchas instancias donde los hombres resistían la verdad que Cristo predicaba, trataban de apedrearlo, de despeñarlo, de tirarlo por risco hacia abajo, y Dios siempre eh, abrió una puerta para que Cristo continuara predicando. Pero llegó un momento en la vida de Cristo, después de 3 años y medio de ministerio público, que, que Cristo fue entregado por Dios en manos de los hombres. Cristo fue entregado por Dios en manos de los hombres, en manos de la potestad de las tinieblas y en manos de los pecadores. Y Dios permitió que los pecadores le hicieran a Cristo lo que le querían hacer y permitió que Satanás le hiciera a Cristo lo que le quería hacer. Dios lo dejó. ¿Y qué ocurrió? Crucificaron a Cristo.
crucificaron a Cristo. Y a los ojos humanos pareciera como que el mal triunfó a los ojos humanos. De hecho, Satanás hizo y deshizo con Cristo allí en cuestión de lo que logró inspirar a los hombres a hacerle a Cristo. Satanás manifestó lo que siempre había querido hacerle al Hijo de Dios. Y Dios permitió, aparentemente, digo aparentemente, porque Dios tenía el control. Dios iba a utilizar eso para gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que se manifestó y se reveló por medio de la cruz, por medio de esa injusticia terrible que se cometió en contra del Hijo de Dios, en contra de ese juicio falso, en contra de todos los abusos ilegales que se cometieron allí. Y digo ilegales en cuanto a la ley del hombre, porque todos los abusos dentro de la ley de Dios están prohibidos. Y aparentemente parecía que el mal había triunfado. Satanás estaba hasta feliz que Cristo hubiese muerto. Pero lo que pareciera ser la victoria más grande del enemigo se convirtió en su derrota. Porque nos dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 que Cristo por medio de la muerte destruyó o destruirá o destruyó, dice, venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo que sujetaba a todos a servidumbre por medio del miedo o del temor a la muerte. Y esto es bien interesante porque Cristo, al dejarse maltratar, al poner la otra mejilla, al devolver el mal que le hacían, devolverle un bien por el mal que le estaban haciendo, porque él intercedía por los pecadores. Él estaba allí mientras abusaban de él y hacían y deshacían con él. ¿Qué hacía él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay un punto muy interesante. El versículo dice, no dice, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo dice, y Jesús decía, eso es un pretérito imperfecto que implica una acción repetida, una acción que se prolongó por cierto tiempo. Es como tú decir, yo escribía, no es lo mismo yo escribí que yo escribía. Yo escribía se refiere a que lo hacías como por un tiempo prolongado. Cuando dice que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque Jesús no lo dijo una vez. Jesús lo decía una y otra vez mientras más lo insultaban, mientras más cosas le hacían. ¿Qué hacía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que pareciera ser una victoria, porque aparentemente, ¿verdad? Satanás hizo todo lo que quiso. En ese momento resultó ser la revelación más grande y más amplia de la gloria de Dios. A la luz de la cruz, las mentiras del diablo quedaron desenmascaradas. A la luz de la cruz, Satanás es visto como asesino, como mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque él dijo que no morirá. Pero sí, Cristo cargando con el pecado le hizo a Cristo lo que nos haría a nosotros. El pecado sí paga con muerte. A la luz de la cruz, ¿qué más se vio? ¿Cuál era la otra mentira? Que Dios se reservaba lo mejor para sí. No, que sabe Dios que el día que... Y en la cruz se manifestó que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto amó que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Cristo crea, que reciba sus palabras, que son vida y que son espíritu, tengan vida eterna, porque el que recibe las palabras de Cristo recibe su espíritu y reciben su vida. Así que lo que parecía ser una victoria para el enemigo resulta ser su derrota. El enemigo quedó desenmascarado. El hombre ahora puede mirar a Dios y ver que realmente las mentiras que hemos creído acerca de Dios, de que Dios se reserva lo mejor para sí, de que el pecado no es nocivo ni maligno en sí mismo, todo eso quedó desenmascarado. Por eso dice la sierva del Señor,
aún ante el universo entero celestial, por medio de la cruz, quedó desenmascarado el enemigo. Así que la cruz revela la gloria de Dios de una manera tan grande y tan grande, como así también revela el carácter de Satanás y también revela el de los hombres. A la luz de la cruz todos quedamos al descubierto. A la luz de la cruz todos al descubierto. Así que Satanás pudo hacer algo en contra de la verdad. No, lo que hizo fue revelar la verdad. O sea, sus intentos de callar la verdad, sus intentos de destruir la verdad, realmente terminaron revelando la verdad de que era un mentiroso asesino, de que él es el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Así que en este sentido, en este contexto, es que vamos viendo cómo nada se va a hacer en contra de la verdad y aquellos que atacan la verdad terminan haciéndola brillar aún más. Como dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que el enemigo intente hacer para destruir a aquellos que predican la verdad, para callar a aquellos que predican la verdad, va a terminar, aunque no lo veamos ahora, va a terminar en abrir puertas para que la verdad de Dios brille con mayor luz. Porque los planes que tiene el enemigo, ya Dios los tiene previstos y ya Dios tiene una forma de glorificarse aún en la situación en la que vamos a caer debido a las persecuciones del enemigo, debido a los ataques del enemigo. Y yo traigo este tema porque yo entiendo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido como que la palabra de Dios es atacada, es perseguida. Aún nosotros en nuestro carácter personal sentimos que estamos siendo a veces atacados o perseguidos y nos desanimamos y decimos, ¿habrá alguien que pueda escuchar? ¿Habrá alguien que entienda? ¿Habrá alguien que abra los oídos? Porque la verdad de Dios es una, pero amplia, incluye muchos aspectos. Entonces vemos cómo algunas personas parecen aceptar una parte, pero otras la rechazan y hasta se vuelven enemigos de lo que entendemos que es la verdad. Pero Jesús vivió en su vida este principio de que mi Padre mayor es que todos y nadie puede arrebatarme ni a mí ni a sus hijos de la mano de mi Padre. Nadie, que aunque intenten hacer cosas en contra de la verdad, nadie va a poder apagar la verdad, porque lo que va a hacer, lo que termina haciendo es resaltando la verdad. El hecho de que Satanás atacara tanto a Cristo, lo que hizo fue revelar su enemistad para con Dios y revelar sus intenciones asesinas, su verdadero carácter de asesino. Y de esa manera quedó más claro y en contraste el carácter de Dios. ¡Wow! ¡Qué condescendencia! Dios nos dio todo lo que nos podía dar. No hay más que Dios pueda dar. Yo me acuerdo de Waldemar. Waldemar Hernández, siempre preguntaba, Carlito, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y la primera vez que me dijo eso, me lo hizo varias veces porque él se le olvidaba que me había dicho esa pregunta ya. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Y la primera yo decía, no, pues Dios lo puede todo. Y él me decía, sí, hay algo que él no puede hacer. No puede dar más de lo que ya dio. Porque ya lo dio todo al darnos a Cristo Jesús. No se puede dar más, porque nos dio a su Hijo y juntamente con Él nos ha dado todas las cosas, porque todas las cosas ya están en las manos de su Hijo. Y todo eso queda al descubierto gracias a la cruz y comenzamos gracias a la cruz a conocer más a nuestro Padre Celestial y las mentiras de la serpiente comienzan a ser desarraigadas, arrancadas de nuestra mente y comenzamos a ver tanto
A la serpiente con la que nos habíamos amistado, la comenzamos a ver como el verdadero enemigo que es y comenzamos a reconciliarnos con Dios, porque nos damos cuenta que Él sí es amor. Continuamos acá. Salmo 76:10 nos dice, ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Este versículo es bien, bien interesante. La ira del hombre te acarreará alabanza. Lo que el hombre hace en odio, en ira, termina en alabanza para Dios. ¿Cómo es la ira del hombre? Nos dice ahí Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la obra del hombre es injusta. La ira del hombre es inmisericordia. La ira del hombre es el que me la hizo, me la paga. La ira del hombre no tiene amor, no tiene misericordia, porque la justicia de Dios es misericordia y es amor. Así nos presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice que los mandamientos de Dios son su justicia y los mandamientos son amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, la ley es la justicia de Dios y la ley es amor, entonces la justicia de Dios es amor, es misericordia. Pero la justicia del hombre es distinta. La justicia del hombre es trapo de inmundicia y la ira del hombre obra injusticia, no obra la justicia de Dios, obra su propia justicia. La ira del hombre busca hacer que el que se la hizo, que se la pague. Y aún el hombre, bajo esta ira, aún el hombre, bajo estos ataques en contra de la verdad, porque ciertamente es la ira del hombre buscando atacar la verdad, esto va a terminar acarreando alabanza a Dios. Aunque no lo veamos así ahora, va a terminar en alabanza a Dios. Y un caso bastante claro en la Biblia que encontramos acerca de la ira del hombre, la injusticia del hombre manifestándose y Dios permitiéndola y Dios finalmente glorificándose por medio de eso. Lo encontramos en Génesis 50:20, ¿verdad? José hablándole a su hermano, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tremendo, en ese versículo se ve plasmado el principio que estamos viendo acerca del versículo de 2 Corintios, donde nada se puede hacer en contra de la verdad, sino en favor de ella. Y ahora les quiero leer algunas citas que no son ¿verdad? No fueron publicadas en vida, son cartas de la hermana White. Y me llamaron mucho la atención. Ella utiliza este principio y en algunas ocasiones hasta el versículo para hablar de ciertas situaciones y tal vez nos sintamos identificados en alguna de ellas porque hayamos pasado por alguna situación similar. Dice, pero llegó un telegrama de Rusia informando que nuestro querido hermano Conradi, o Conradi en español, está en prisión. Aún no sabemos nada de los detalles. El hermano Whitney ha ido a consultar al abogado estadounidense para determinar qué se puede hacer. Este abogado estadounidense es de Maine, Gorham, mi lugar de origen, dice ella. Es muy sociable y complaciente el abogado. Espero que presente este caso ante la iglesia para que todos los que tienen fe puedan orar para que el Señor obre a favor del hermano Conradi y que Dios reprenda el poder de Satanás. Esperamos ver más de este trabajo realizado en lugares como Rusia, donde la verdad debe llegar, pero creo que no pueden hacer nada en contra de la verdad, sino en favor de la verdad. ¿Qué está diciendo Elena White aquí? Está diciendo que a pesar de que Conradi está en prisión y se están buscando hacer gestiones para sacarlo de prisión en Rusia, ella lo ve como un ataque del enemigo, pero dice que espera que el Señor reprenda el poder de Satanás y luego dice que cree que no se puede hacer nada en contra de la verdad, sino a favor
de la verdad. Ella está confiada en que aún este tipo de cosas que intenten silenciar el evangelio va a terminar por favorecer a la verdad. También aquí en otra carta, la carta 35 de 1891, dice lo siguiente: ninguna obra mala durará mucho tiempo, quedará en nada. La palabra de Dios nos asegura que nada podemos hacer contra la verdad, contra la verdad. Si los hacedores de las palabras de Dios se aferran a Jesús, todo lo que se diga o se haga contra ellos resultará en confirmarlos y fortalecerlos en la fe. Si el Señor permite que el mal triunfe por un tiempo, es solo para que la victoria sea más segura, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos dice en esta carta 23 de 1895, el párrafo 8, al relatar el incidente del bautismo, el diácono de la iglesia bautista que se negó a recibirnos estaba presente y dijo que estaba en armonía con todos los comentarios hechos por la señora White y que los pensamientos presentados eran nuevos y muy instructivos. Dijo que no era partidario de negarnos su baptisterio, pero otros lo instaban y sentía necesario estar en armonía con ellos. Pero en este caso queda decididamente demostrado: nada podéis hacer contra la verdad, sino por la verdad. Se crea un sentimiento de simpatía y se despierta un interés que no habría existido si no nos hubieran llevado al lago en busca de un lugar para bautizar. Para que tengan el contexto de esta carta, la historia fue que ellos estaban buscando un bautisterio para bautizar y le pidieron a una iglesia bautista que les prestara el bautisterio, o se lo alquilara o se lo prestara, y se negaron, pues por ser adventistas del séptimo día. De hecho, esto pasó mucho en Australia, no solamente con bautisterios, sino hasta con lugares de reunión. Buscando lugares de reunión, le cerraban las puertas, le ponían precios bien caros, etcétera. Así que le negaron a la iglesia adventista, ¿verdad? A Elena White y al grupo que se estaba levantando, le negaron el utilizar el bautisterio de la iglesia bautista. Pero ¿qué pasó? Había una persona que fue el que no le permitió entrar, que se enteró también que ellos habían terminado en el lago, bautizando en el lago, y sintió la curiosidad de la resistencia en contra del adventismo y comenzó a leer escritos de Elena White. Y estaba sorprendido, decía que estaba en armonía con esos comentarios y que los pensamientos eran nuevos, pero muy instructivos. Muchas de las cosas le parecían nuevas, pero muy instructivos. Y ahí ella termina diciendo que se generaron sentimientos de simpatía y se despertó un interés que antes no hubiese existido, a no ser que hubiese habido esa resistencia. Interesante. También en esta carta 34 de 1895 se nos dice: el trabajo en Ashfield aún continúa. Constantemente se agregan almas a la iglesia. 5 ministros han concentrado su esfuerzo en ese punto: Ashfield y Petersham, para dejar sin efecto la proclamación de la verdad. ¿Cuántos ministros se habían concentrado y habían unido sus esfuerzos para atacar almas que se agregaban a la iglesia? Dice 5 ministros en esa región de Ashfield y Petersham, para dejar sin efecto la proclamación de la verdad. Pero vieron que no podían hacer nada contra la verdad, excepto a favor de ella. Y entonces pusieron en marcha un plan para sacarnos del salón que habíamos alquilado, un lugar pequeño y agradable. Los hermanos de Plymouth pusieron esto en práctica y no hay sala que podamos conseguir solo pagando precios enormes. Esto nos obliga a erigir una pequeña iglesia barata y cómoda que pueda albergar a la gente. Más de 40 han abrazado la verdad en Ashfield y la oposición que se ha abierto contra nosotros ha sido de carácter intenso. Pero esto mantiene la verdad como un tema vivo y las almas están constantemente llegando a la verdad. El constante ataque, aunque parezca
convencer a muchos de que estamos presentando un error craso, el constante ataque realmente mantiene la verdad viva y hay muchas personas que debido a esto su curiosidad es despertada y comienzan a estudiar por ellos mismos y a comparar y a contrastar y terminan viendo lo que se ve en la cruz, el carácter de todos. Terminan viendo el carácter de Dios, el carácter del enemigo, el carácter de los detractores, el carácter de los perseguidores y se dan cuenta cuál es la verdad. Y aquí en la carta 110 de 1895 dice, el hermano, todo esto tiene que ver, todo este tiempo Elena White estaba en Australia, y estos fueron vicisitudes que se enfrentaron allá. El hermano Hare estaba en terreno enemigo escuchando el discurso de oposición del señor Porter. Porter fue un señor que se levantaba para predicar en contra de lo que estaba predicando el hermano Hare. Mientras su sobrina Maggie, él fue allí a escuchar, dice, mientras su sobrina Maggie tomaba nota en taquigrafía. El hermano Hare lo revisará en el ayuntamiento el próximo jueves por la tarde. Creemos que el Señor hará de esto un medio de un gran bien. No pueden hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Esa noche me quedé en la casa del hermano Macola. Así que vemos que había ataques constantes a la predicación de la verdad y la esperanza era el saber que nada se puede hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Y quienes más sientan que tienen que defender o atacar algún error porque piensan que es un error, si lo que ellos piensan que error es la verdad, realmente van a terminar dándole más promoción. Por eso nuestra arma y nuestras tácticas deben ser distintas, no deben ser conforme a lo que hace el enemigo, que busca suprimir, perseguir. Nuestras tácticas deben ser en claridad, en honestidad, no a espaldas, y presentar la verdad y no estar atacando el error de nadie, porque cuando atacamos el error lo que hacemos es darle promoción al error, le damos promoción al error. Hay personas que nunca han escuchado los errores que nosotros sabemos que se enseñan por ahí y que ni siquiera lo creen y que nunca hubiese salido a su mente ese tipo de cosas, y a veces en lugar de presentar la verdad dedicamos mucho tiempo a atacar el error y terminamos dándole promoción. Ahora, volviendo al tema, ¿verdad? No nos desanimemos cuando haya ataque, cuando haya, cuando alguien te contradiga o cuando haya, ¿verdad? Desarrollen de nosotros una mala fama que tal vez nosotros sentimos que no hemos hecho nada para buscárnosla. No nos desanimemos. La verdad va a triunfar y todo lo que se haga en contra de la verdad va a terminar redundando para hacer que la verdad brille aún más. Y termino con este versículo de Isaías 59:19 que dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿El enemigo ha de venir como río? Sí, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Así que la gloria de Jehová será vista, ¿no? La gloria de Jehová se manifestará. ¿Cuándo? Cuando el enemigo venga como un río, pero Dios se levante, ¿verdad? Y levante bandera contra él. Así que Dios va a utilizar aún esa venida del enemigo como un río, lo va a utilizar para que el nombre de Jehová sea glorificado, para que la verdad brille. Nuestro trabajo es conocer cada vez más la verdad, compartirla bajo los principios que hemos conocido y que estamos conociendo, y con un espíritu manso y humilde como el de Cristo, ¿verdad? Pidiéndole a Cristo que nos capacite, porque a mí en lo personal no se me da eso de forma natural,
Este, pero, pero sí, ánimo, ánimo, hermano, ánimo, familia, que aunque parezca que somos pocos, aunque parezca que nos atacan o que el error gana popularidad, no nos desanimemos, la verdad va a triunfar y Dios nos está dando la oportunidad de ser de ese pueblo que hace resplandecer la gloria de Dios y llena toda la tierra con esa gloria de Dios. Como dice Apocalipsis 18, que un ángel, con ese cuarto ángel que desciende y llena toda la tierra con la gloria de Dios, nosotros somos invitados a ser parte de ese cuarto ángel. Y sí, son pequeños los comienzos, pero el Señor lo que es pequeño lo puede hacer grande así, en nada. Recordemos los mártires, recordemos todos aquellos que se nos dice en el conflicto de los siglos que eran llevados a hogueras, al circo romano, y mientras cada vez que moría un cristiano, cientos más se convertían por los testimonios que estos mártires dieron. La gente decía, yo quiero eso que tiene esa persona. Así que aún la persecución, el difamar, el mentir acerca de las personas que presentan la verdad, va a redundar eventualmente para la gloria de Dios. Confiemos en eso. Dios les bendiga, familia. Gracias, Carlito, por ese tema interesantísimo, un tema muy bueno. Anímese, hermano, no desmayemos, sigamos predicando la verdad con humildad, como dice Carlito, con mucho amor, orando por aquellos que nos atacan, ¿verdad? Porque para que Dios también pueda obrar en sus corazones, que